Hola a todos, bienvenidos a esta eh, nueva sesión sincrónica de nuestro espacio denominado Políticas Públicas, en donde vamos a abordar el tema del Estado, cómo es su estructura actual, vamos a definir qué es eso de Estado, qué es Colombia como Estado, etcétera, etcétera, con el objetivo de sentar bien las bases, conocer cómo somos como nación y luego seguir avanzando dentro de nuestro tema de políticas públicas. Un tema que es bien interesante, un tema que nos va a mostrar temas que de pronto no teníamos o bien definidos o de pronto estábamos confundidos en algunos aspectos, pero el objetivo es abordarlos en esta sesión, dar claridad sobre los mismos y ver cómo seguimos avanzando, ¿ok? Bienvenidos a esta sesión entonces. Muchas gracias. Vamos a ver cómo está estructurada esta presentación. Tenemos unos antecedentes y dentro de esos antecedentes, pues vamos a ver qué es el Estado y cuáles son sus elementos. Y también vamos a ver lo que es la estructura actual del Estado colombiano. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio con la sección denominada ¿qué es el Estado y cuáles son sus elementos? Bien. Dentro de esto, partamos del hecho de, digamos, de definir qué es el Estado, ¿ok? Y sucede que por Estado se entiende que es esa entidad política, obviamente, que se forma cuando en una porción de la, de la superficie terrestre, de un espacio físico, ¿sí? Un conjunto de personas se organiza jurídicamente bajo el mando de un conjunto de organizaciones que básicamente lo que pretenden hacer es mantener el orden en la convivencia en sociedad, ¿ok? Eso básicamente es un Estado. Es una, digamos que es una porción de superficie terrestre, un conjunto de personas que se organiza dentro de esa superficie terrestre, se organiza jurídicamente bajo el mando de un conjunto de organizaciones que lo que buscan es mantener el orden en la convivencia en sociedad. ¿Ok? Aquí vemos cuatro aspectos importantes. El primero de ellos, pues tiene que ver con la noción de Estado y se refiere a la manera de ser o estar construida una comunidad humana. ¿Ok? También se refiere como dentro de lo que es el Estado, se refiere a las relaciones de mando entre los gobernantes y los gobernados y obviamente sus vínculos jurídicos entre gobernantes y gobernados, ¿ok? E implica el ejercicio del poder público en la sociedad. En tercera instancia, Estado se refiere a ese conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, que está básicamente sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya autoridad, o también lo que se conoce como esa soberanía, es reconocida por otros estados. Y ahorita vamos a empezar a ver a partes muy puntuales de lo que es la definición y cuáles son esos componentes del estado. ¿Listo? Y de estado como estructura social se define, es el fundamento de los hechos sociales y de las relaciones humanas. ¿Ok? Eso como para dejar, digamos, sentadas esas bases de lo que es el Estado como tal. ¿Ok? En un sentido amplio, digamos que la noción de Estado básicamente se refiere a la manera de ser o estar construida una comunidad humana. ¿Listo? Eh, Dentro del punto digamos aquí del, del tercer, bueno, aquí básicamente lo que quiero con esta diapositiva es como darles a conocer cómo son esos diferentes componentes que llegan a constituir por diferentes vías lo que es el Estado, ¿ok? Pero digamos que
Los componentes como tal del Estado los vemos reflejados de la siguiente manera. En primera instancia, tenemos lo que es la población y como población vamos a especificar lo que es el elemento humano. Vamos a ver la parte del territorio ya como un elemento físico y la parte de la soberanía, que es, digamos, la forma como reconocen a ese Estado desde otros estados, desde la parte externa. ¿Ok? Vamos a ver esa parte. Tratar de entender un poco ese tipo de componentes para poder tener bien clara la definición de Estado. Sucede que la existencia de estos tres elementos, la población, el territorio y la soberanía, le permite a nuestro país, a Colombia, configurarse como un Estado que es sujeto de derecho internacional y reúne esas características para ser reconocida como tal en el seno de las Naciones Unidas, este órgano internacional, y también de la comunidad internacional, ¿ok? Eh, entonces vemos ahí los tres componentes, esos elementos básicos que son la población, caracterizada por el elemento humano, el territorio caracterizado por el elemento físico, es decir, en donde se asentó esa población, y la soberanía como ese reconocimiento que hacen otros estados, otras naciones, otras comunidades internacionales a ese nuevo estado que se generó, que se formó, que se ha venido constituyendo, ¿ok? Los tres elementos del estado, población, territorio y soberanía, son reconocidos por nuestra Constitución Política del año 1991 en los títulos 3, en la sección donde habla de habitantes y el territorio, y en el título 4, en donde se denomina forma cómo se ejerce la soberanía por parte del pueblo. ¿Ok? Entonces, digamos que esto no es una sección en donde simplemente estamos dando a conocer unos ítems y esto, no, esto viene, tiene una razón de ser, está enmarcado dentro de nuestra constitución política, que es básicamente la ley de leyes. ¿Ok? Algunos autores identifican como un elemento del Estado el poder público, ¿sí? Sin embargo, digamos que ese poder, el poder público, antes que un factor constituyente como tal del Estado, básicamente es la forma como dicha entidad política opera en la sociedad, ¿ok? Para saber más, estos elementos son reconocidos en la concepción compartida por el Consejo de Estado de Colombia, y digamos que ahí habría que remitirnos un poquito y vale la pena, ¿no? Conocer más de esto. Habría que leer lo que es el concepto 1367 de febrero 28 del 2002. Digamos que en ese concepto se identificó que los elementos esenciales del Estado, o sea, cuáles son esos elementos esenciales y qué se debe consolidar, se debe conformar para que pueda actuar como un sujeto de derecho internacional. ¿Ok? De esto les voy a compartir un documento porque pues digamos que el tema es bastante extenso, hay que dividirlo como para que una parte la haga yo, otra la lean ustedes, pero de esta forma digamos que podamos consolidar el tema total y podamos seguir avanzando, ¿listo? Es bien importante, pero tiene un componente muy importante este tema, y es que es, primero es esencial para nuestra formación en administración pública, y segundo, que es un material bien chévere. ¿Sí? No es, pues digamos que uno a veces dice, bueno, ¿será que este tema es como aburrido, como denso, como cansón? Pero mire que entre más se va uno metiendo dentro de este tema, va encontrando muchas más cosas, va encontrando como una dinámica que tiene cierto sentido, que tiene un orden y que básicamente pues nos va a dar una visión de 360 grados sobre lo que es el Estado y qué somos nosotros como nación. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a descomponer, o bueno, más que a descomponer, a explicar cada uno de los elementos básicos de, de lo que es el Estado.
arrancando con la población, pasando por el territorio y llegando a la soberanía. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que ese elemento humano, eh, digamos que adicionalmente la población mestiza, que es, digamos, somos la mayoría en el país, aparte de esa población mestiza, existen 4 grupos étnicos. ¿Cuáles son esos grupos étnicos? Los indígenas, los afrocolombianos, los, ¿cómo es que se llaman los del archipiélago de San Andrés y Providencia? Los raizales, y también tenemos tipificada la población rom o los gitanos. ¿Ok? Desde este punto de vista, digamos que todo lo que tiene que ver con la población, pues está explícito en este slide. Dice que corresponde, la definición de población corresponde al conjunto de individuos que se encuentran sometidos a la autoridad fundamental del Estado. En Colombia, de acuerdo con la Constitución del 1991 y su artículo 96, son nacionales colombianos los siguientes, y los tipifica de una forma muy clara para que no haya lugar a dudas. En primera instancia, se dice que los nacidos en el país, o sea, los que son naturales de Colombia, esas personas en principio son, digamos que son los que primero, son ese primer factor que compone la población en Colombia. Entonces, los nacidos en el país, incluso quienes sean hijos de extranjeros y algunos de sus padres estuviesen viviendo en Colombia. En segunda instancia, los hijos de padre o madre colombianos que hayan nacido en el extranjero y luego decidieron vivir en, en el territorio colombiano o se registraron en una oficina consular, o sea, en otro país de Colombia. Y en tercer lugar, también se define como ese tercer componente de la población colombiana, aquellos quienes hayan sido considerados como tales, o sea, por adopción, entre los que se encuentran los extranjeros que deciden adoptar la nacionalidad colombiana, los latinoamericanos y del Caribe que vivan en Colombia y que pidan ser inscritos por colombianos en el municipio donde residen, y los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos entre Colombia y países con frontera terrestre. A esa sección es básicamente a la que se conoce como población. ¿Ok? Hay que, digamos que tenerlo bien claro como para evitar confusiones y saber cuál es la dimensión de esa población en nuestro país. Luego de eso, viene lo que es el territorio o el elemento físico. Dentro de ese elemento físico, digamos que hace parte toda la extensión de terreno. ¿Ok? Ese es el territorio, y se determina que el territorio colombiano tiene una extensión aproximadamente de 2.070.408 kilómetros cuadrados, de los cuales el 55% equivalen a territorio continental y el 45% restante a territorio marítimo. Entonces, nótese que cuando hablamos de territorio, no solamente estamos haciendo claridad sobre la parte física en donde estamos asentados, sino también esa parte marítima que por ley le corresponde a cada país. ¿Ok? Dentro de eso, pues nótese que casi la mitad es tierra y la otra mitad viene siendo mar. ¿Ok? Es el elemento, digamos que territorio se conoce como ese elemento físico material en donde se asienta la población y constituye el ámbito espacial o geográfico dentro del cual se ejerce el poder del Estado. De acuerdo con la Constitución Política de 1991 en su artículo 101, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos también son parte de Colombia. Los siguientes son el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, lo que se conoce también como plataforma continental, el espacio aéreo, el espectro electromagnético
y el segmento de la órbita geoestacionaria. Entonces, por eso es que cuando uno ve películas que está, cuando viene un avión y trata de entrar a alguna parte de ese espacio aéreo, trata de llegar, o tiene que pedir permiso, o si de pronto lo invadió accidentalmente o con algún tipo de intención, pues va a ser notificado porque llegó a nuestro espacio, llegó a esa parte del territorio, y digamos que está bajo la soberanía nuestra. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, como tal, pues nosotros tenemos todo el derecho de protegerlo, de defenderlo, y digamos que también lo cubre o lo protegen tratados internacionales que hacen que esa soberanía se resalte y tenga carácter internacional, ¿ok? Los límites de Colombia, pues básicamente se encuentran señalados en los tratados internacionales que han sido aprobados por el Congreso, que son ratificados por el presidente de la República, así como los definidos por los laudos arbitrales, o sea, esos fallos vinculantes y obligatorios que se concierta por las partes en un conflicto territorial en que sea parte del Estado. No sé si ustedes recuerdan los problemas que teníamos en alguna época con Venezuela, sobre todo en el Golfo de Maracaibo, que pues de por sí ya es una zona muy rica en petróleo y pues Colombia estuvo por mucho tiempo tratando de disputar con Venezuela ciertas áreas que no estaban muy bien definidas en tratados internacionales y que de alguna forma pues trataron de generar algún conflicto con el vecino país, pero al final esto se definió y pues obviamente con ese terreno, con ese territorio se quedó Venezuela. Pero hay una parte muy especial y cuando uno se pone a mirar el mapa de Colombia como tal, encuentra unos cortes bien diferentes. Bueno, en principio como éramos cuando era la Gran Colombia, antes de dividirnos, Venezuela, Ecuador, Perú, etcétera, etcétera, Panamá, digamos que Colombia era un territorio totalmente diferente a lo que es el día de hoy. Y eso hace parte de esa división que nuestro territorio va sufriendo, o digamos, sería como esa madurez que va sufriendo las naciones y que va dando en divisiones, en una serie de convenios, de acuerdos que se hacen entre los países y se determina unos límites espaciales, unos límites territoriales para que cada nación pues ejerza su soberanía dentro de ella. Pero digamos que no sé si han visto la parte de la Amazonía, sobre todo la parte derecha de nuestra frontera con Brasil, esa línea recta que es muy extraña, ¿no? O sea, cómo lo delimitaron tan exactamente y en esa forma de línea recta, en donde uno entra y mira y dice, bueno, pero ¿por qué esa rectitud en ese corte? Digamos que poco a poco Brasil fue quitándonos terreno, Colombia fue cediendo, era un territorio selvático, como que Colombia no le prestaba mucha atención. En fin, llegó a un punto en donde Brasil logró extenderse tanto que le tocó a Colombia decir, bueno, bueno, esperen un momento, pongámonos serios, miremos esto que está pasando y fue cuando llegaron al acuerdo de definir y trazaron esa línea recta en el costado derecho de la Amazonía y digamos que es de los pocos países que tienen esa rectitud en parte de su frontera. Siempre son fronteras bien accidentadas, con cierta curvatura, todo ese tipo de cosas, pero en Colombia tenemos esa particularidad, sobre todo en esa parte del Amazonas, ¿ok? Pero eso hace parte, vuelvo y les digo, de esa dinámica con que se manejan los límites, los territorios, y pues Colombia ahí perdió mucho terreno, pero básicamente por eso mismo, porque no ejercía su soberanía dentro de ese territorio y lo fue cediendo de manera tal que cuando se dio cuenta, pues ya había perdido mucha parte de eso, ya la soberanía la estaba era ejerciendo Brasil y pues hubo que llegar a algún tipo de acuerdos políticos con ellos para decirle, bueno, hasta aquí llega usted y aquí comienzo yo. Y por eso esa rectitud en esa línea. Es algo que es muy, muy curioso. Resulta, no sé si chistoso sea la palabra, pero digamos que son esas partes geográficas que uno ve y dice, qué raro.
Bueno, sucede que los límites de Colombia básicamente se encuentran son señalados en esos tratados internacionales que han sido aprobados por el Congreso. Bueno, digamos que no solamente son aprobados por el Congreso, sino que digamos que es la primera instancia, el Congreso los aprueba, pero deben ser ratificados por el presidente de la República, ¿ok? Y no solamente por el presidente de la República, sino también que han sido definidos por esos laudos arbitrales. O sea, ¿qué se entiende por laudo arbitral? Ese fallo vinculante y obligatorio que se concierta por las partes en un conflicto territorial en que sea parte del Estado. Entonces, básicamente lo que les decía con Venezuela, en el Golfo de Maracaibo, ahí hubo ciertos problemas limítrofes porque básicamente habían vacíos jurídicos en esos tratados internacionales y pues tanto como Venezuela pelearon por ese territorio bastante rico, pero que al final pues terminó quedándose Venezuela con él. Yo creo que en este tipo de situaciones, peleas territoriales han sido más las derrotas de Colombia a nivel internacional que las victorias. Nótese también cómo perdimos Panamá, un territorio que pues, se separó, lo perdimos básicamente, pero yo creo que eso, los panameños deben estar contentos, porque imagínense si con Chocó no hemos podido sacarlo adelante, ¿sí? Un territorio olvidado, territorio sin carreteras, territorio en un atraso impresionante, pues ahí por delante nos hubiéramos llevado a Panamá y seguiría en ese atraso, ¿no? Sería la única porción de tierra en Centroamérica que estaría viviendo ese atraso. eh, digamos que yo creo que ellos se alegran de haberse separado, ¿ok? Y pues no por nada, ¿no? No te mires ahora cómo es uno de los países con mayor desarrollo en la región. Es un país con buena infraestructura, un buen país con mucha inversión y obviamente por todas esas partes que conocemos como paraíso fiscal, que hace que de pronto una nación tenga cierto desarrollo económico, ¿ok? No por nada los países que practican ese tipo de actividades, por lo general progresan muchísimo. Nótese también Singapur, un país que tenía muchísimos flagelos políticos, económicos, sociales, una gran descomposición. eh, que digamos que eso hacía parte de su zona geográfica estratégica allá en Asia, pero que tenía tantos problemas que llegó un momento en el que un dictador eh, dijo, no, 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 espere un momento, pongámonos serios, aquí hay un gran problema, nuestro territorio, nuestras familias, nuestros ciudadanos se están viendo afectados por muchas situaciones, tiene una corrupción impresionante. Llegó este señor con, con medidas muy drásticas y empezó a implementar pena de muerte para los corruptos, pena de muerte para los narcotraficantes, pena de muerte para los ladrones, etcétera, etcétera. Todo era atado a la pena de muerte. Generó miedo en la sociedad, pero de una u otra forma logró sacar ese país adelante. Y también, pues digamos que empezó a recibir dineros eh, de otras personas, de otros países, y esto pues básicamente lo convirtió en un paraíso fiscal del cual hoy en día vemos cómo se ha beneficiado, no solo económicamente, sino también políticamente. Es un país que hoy es muy bien reconocido, un país digamos que a nivel económico, está muy bien posicionado y ver sobre todo esa evolución que ha tenido en el tiempo, cómo poco a poco pudo sobresalir de todos esos problemas que lo agobiaban y presentarse hoy como se presenta ante los demás países de la comunidad. Digamos que son ejemplos claros que vale la pena mostrar. También digamos que otro de los problemas que tuvo Colombia frente a su delimitación física, pues tuvo que ver con la pelea fallida que tuvo Colombia con Nicaragua frente al archipiélago de San Andrés y Providencia, en donde quedó pues demarcado, quedó
completamente el, el tema de la pérdida de mucho espacio marítimo de Colombia, que ya digamos que desde un acuerdo internacional que existía, pues se había hecho, pero que Nicaragua con mejor poder, Nicaragua con más dientes, logró ganarle a Colombia y pues ese ha sido como el último litigio a nivel de territorio que Colombia ha perdido. ¿Ok? Pues en este momento no sé en qué irá, si Colombia contrademandó, Colombia qué hizo, pero fue un tema que se perdió en estrados internacionales y que ya salir de eso es muy difícil. ¿Ok? Digamos que dentro de los elementos del territorio colombiano, bueno, esos elementos son bienes de uso público, es decir, son bienes a cuyo disfrute tiene derecho toda una colectividad, por la cual su uso, digamos que tiene unas implicaciones y unas restricciones jurídicas en términos del ejercicio de la soberanía y de esas competencias estatales. Y ahí es cuando empezamos a hablar de lo que es el espacio aéreo. Eh, un espacio aéreo que tiene muchos controles, que hoy en día, pues gracias a la tecnología y eh, tanto desarrollo que ha habido, pues permite vigilar y controlar mejor ese espacio aéreo. No sé si han tenido oportunidad de manipular un dron. Cuando uno está en una zona, digamos, cercana al aeropuerto o cosas por el estilo, operando un dron, este de una vez le dice o ya tiene una serie de alertas que le dice, ah, señor, no puede seguir volando por este lado porque este espacio aéreo está restringido. Digamos que se hace por seguridad, pero también hay otra serie de espacios en donde no puedan haber esos drones, entonces ya digamos que hay un control, llamémoslo minucioso, un control mucho más puntual, inclusive en ese tipo de aparatos electrónicos, ¿ok? Entonces ya viene con una serie de condiciones, viene parametrizado ese tema dentro de esos equipos que hace que se generen esas alertas y cuando no se hace caso a ese tipo de llamados de atención, pues ya entran con otro tipo de instrumentos a bajar esos drones y digamos que de cierta manera como eliminar ese riesgo que se estaba creando en ese momento dentro de ese espacio aéreo. Entonces, digamos que el espacio aéreo hace parte del territorio colombiano, un espacio aéreo que tiene que estar controlado, vigilado, que tiene que haber una legislación que lo proteja. También viene todo el tema del mar territorial, y por mar territorial se entiende ese pedazo de mar, esa zona de mar adyacente a las costas del estado. ¿Ok? Eso es mar territorial. También existe una zona exclusiva, que es esa franja de mar adyacente al mar territorial. ¿Ok? Entonces, no es solamente tener nuestra costa y ese mar que está ahí pegado a la costa nuestra, sino que también viene una zona económica exclusiva, que es esa franja que se ha definido tantos kilómetros más allá del, de ese mar territorial, ¿ok? Viene también lo que es la plataforma continental, todo lo que se conoce como ese espectro electromagnético, un espectro electromagnético que todavía a nivel de legislación falta muchísimo. Hay grandes vacíos, vacíos que han sido aprovechados por otros y que le están sacando bastante provecho a ese espacio electromagnético. También todo el segmento de la órbita geoestacionaria, una órbita que pues es un espacio territorial que tenemos ahí subutilizado. Eh, no tenemos el músculo financiero ni el desarrollo tecnológico como para decir, bueno, coloquemos satélites, saquémosle provecho a esa órbita geoestacionaria, en fin, digamos que esa es una parte que hemos tenido ahí subutilizada y también toda la parte del subsuelo, ¿ok? Entonces, frente al tema del subsuelo, pues ya sabemos todo lo que tiene que ver con minería, con todo lo que implica extracción de petróleo, todo esto, significa que eso le pertenece a la nación y no a la persona que está, eh, digamos que tiene posesión sobre esa tierra.
digamos que solamente lo cubre el espacio superficial, pero ya lo que está debajo de la tierra le pertenece al Estado, ¿ok? Son temas que, digamos, pues habrá que tratar con mayor profundidad, ser un poco más juiciosos en la lectura de esos temas, pero que, digamos, hay mucha tela por donde cortar, hay muchos vacíos todavía, pero bueno, digamos que hace parte de nuestra formación. En tercer lugar, y hablando ya acerca de la soberanía, pues frente a eso, digamos que la soberanía expresa la ausencia de toda subordinación, independencia interior y exterior sobre el Estado para que éste ejerza su poder sobre un territorio y en beneficio de una población determinada. ¿Ok? De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política del 91, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. ¿Ok? De tal forma, en Colombia la soberanía es ejercida por el pueblo de manera directa, o sea, posibilidad de ser elegido o presentar iniciativas ante el Estado, o mediante sus representantes, que es la posibilidad de elegir, en virtud de lo cual el pueblo delega al Estado el poder para gobernar sobre su territorio e interactuar con otros. ¿Ok? Es como la definición de lo que es soberanía en, en nuestro estado. ¿Ok? Bien, ya saliendo un poquitico de esta parte, vamos ahora a meternos de lleno en lo que es la estructura actual del Estado colombiano. ¿Ok? La estructura particular, pero que ha venido madurando con el paso del tiempo. ¿Ok? Dentro de esta tenemos lo siguiente, bueno, y digamos que antes de empezar con esta estructura del poder público en Colombia, pues es conveniente mencionar algunos principios o normas básicas que constituyen la base de la organización de cualquier Estado. Desde ese punto de vista, tenemos tres principios básicos de la organización estatal. El primero de ellos es la separación de poderes. En esa separación de poderes, digamos que Colombia, al igual que la mayoría de los estados del mundo, tiene como una base indispensable de su democracia la separación del poder público en tres poderes independientes, autónomos, equilibrados entre sí y mutuamente respetuosos de las atribuciones del otro. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Ok? Ahí también hemos visto cómo últimamente ese tipo de poderes pues se han visto un poco manipulados, pero digamos que eso será tema que iremos a abordar más adelante mediante un caso práctico para analizar un poco estos principios básicos de la organización estatal. ¿Ok? También existe como principio básico la distinción entre Estado unitario y federal. Y esto es bien interesante. Bien interesante porque digamos que vale la pena conocer ambos tipos de Estado y lograr identificar a cuál de esos se ajusta a nuestro país. ¿Por qué tomaron la decisión de irse por ese lado? ¿Qué pasó? ¿Qué inclinó la balanza hacia un lado o hacia el otro? ¿Ok? Y en este punto de este principio, la distinción entre el Estado unitario y el federal, digamos que así como el poder del Estado se separa en distintas ramas, también existe la opción de distribuirlo en los distintos niveles territoriales. El interrogante es entonces si el poder se concentra exclusivamente en una parte del territorio, usualmente la capital del estado, y digamos que en esta parte estamos hablando acerca de lo que es un estado unitario, o si, por el contrario, se distribuye entre el nivel central y las diversas comunidades locales sobre las cuales tiene jurisdicción dicho estado federal. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la diferencia, vamos a explicar la diferencia entre uno y otro y poder determinar la ubicación de Colombia, si es unitario o si es federal. Y en última, el último principio es la centralización política y la descentralización administrativa. Dicho principio se adoptó formalmente en Colombia a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1886 e implica que las funciones políticas están centralizadas, mientras que la función administrativa puede, puede descentralizarse. En la práctica, este principio se desarrolló ampliamente desde los años 80
del siglo XX y especialmente desde la Constitución Política de 1991. Básicamente una constitución política que, digamos que se tomaron el tiempo de organizarla lo mejor que se pudo. Todavía tiene algunos vacíos, algunos problemas que, digamos que más adelante se irán corrigiendo, pero por ahora, digamos que ha surtido una madurez. Veníamos de una constitución del año 86, una constitución ya un poco ortodoxa, con escasa inmadurez, se había quedado estancada en el tiempo en muchas situaciones, pero ya digamos que con un alto en el camino que se hizo después de haber vivido tantos problemas, tantas situaciones que derivaron en graves problemas para nuestra nación, pues se logró implementar una nueva constitución, constitución política que está vigente todavía, que pues no es la panacea, pero digamos que logró dar un paso frente a esa constitución del año 86, casi que duramos un siglo con esa, poco más de un siglo con esa constitución. Y esta, pues ya la constitución actual abordó muchos temas, temas de un Estado cambiante, temas perdón un momento, perdón, tema de una globalización, ya se empezaba a formar ese tema en Colombia, bueno, no solamente en Colombia, en todo nuestros países de nuestra América Latina, se empezaron a vivir grandes cambios y eso hizo que Colombia también tuviera que estar al margen de esos cambios, tuviera que ver qué estaba sucediendo y con base en eso, pues empezar a tomar una serie de decisiones que llevaron a contemplar ciertas situaciones que no estaban contempladas en esa antigua constitución y que hoy, gracias a la nueva constitución que tenemos, pues ya han sido abordados y muestran a una Colombia como un estado mucho más maduro en ciertos aspectos, pero que todavía le falta en algunos otros, ¿ok? Dentro del primer principio, pues vamos a ver lo que son la separación de poderes. Dentro de esa separación de poderes, pues digamos que, y tal y como lo vemos ahí en el diagrama, pues básicamente se ilustran las autoridades y las principales funciones del Estado. Y ahí pues habrá que destacar el hecho que aunque cada función, denominada también eh, rama del poder público, pues cada una de ellas es independiente, digamos que no trabajan solas, cada una de una u otra manera colabora con las otras para el cumplimiento de los fines del Estado, ¿ok? Y aquí lo vemos como en la gráfica, pues tenemos los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y cada uno en cierto momento intersecta o entra a colaborar con alguna de las ramas que están ahí aledañas, ¿ok? Frente al tema de la rama ejecutiva, digamos que está representada por el presidente de la República o el primer ministro, y sus funciones son planificar, orientar, impulsar y ejecutar lo establecido en la Constitución y en las leyes. ¿Ok? También tenemos la rama legislativa, está representada por el Parlamento o el Congreso, y sus funciones son formular leyes, ejercer control político sobre el gobierno y reformar la Constitución. Y en tercer lugar, tenemos el Poder Judicial, un Poder Judicial representado por las Cortes y Tribunales, cuyas funciones son solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre esos ciudadanos para con el Estado. ¿Ok? Es ese órgano garante que se encarga de mediar entre los dos. ¿Ok? Y existe, digamos que una separación de poderes dentro de cada uno de ellos, pero a su vez con colaboración entre ellos. El hecho de que cada uno sea separado no significa que no se pueda entrar a colaborar entre ellos. De estas tres ramas, digamos que ahí el que sufre una gran coyuntura, el que está atravesando de pronto por una crisis mucho más profunda es el judicial, un tema que, digamos, como lo hemos visto, digamos que cada día es como más evidente el tema, en donde
esta rama pues tiene muchos problemas, ¿no? Eh, una rama judicial un poco paquidérmica desde el punto de vista tecnológico, de avances. Se ve que cada vez el inconformismo de la ciudadanía para con esta rama es más evidente. Temas de corrupción, bueno, en todas las ramas hay corrupción y una corrupción exageradísima, corrupción que está medida en el orden de los 50 billones de pesos anuales, algo exageradísimo, pero que con todo y eso no somos el país más corrupto, hay peores, y no sé si eso sea un buen consuelo, o sea, para preocuparnos aún más, pero digamos que esta rama judicial sí tiene grandes eh, debilidades, tiene unos postulados que hay que replantear, hay que empezar a transmitirle cierta confianza al pueblo, porque es de pronto esa rama que tiene muchos más problemas, ¿ok? Según algunos académicos, además de estas tres funciones tradicionales del poder público, eh, ejecutiva, legislativa o judicial, también existe la función constitucional. Y básicamente esa función constitucional es aquella que está relacionada con la formulación de la Carta Política, de nuestra Constitución Política, ¿ok? Sin embargo, en estados modernos esa función, digamos que se ejerce por el pueblo a través de sus representantes y las modificaciones que se requiere que se adelanten en este sentido, pues tendrán que seguir un paso dentro del Congreso de la República, ¿ok? De ahí que antes que una función adicional, se trata de la principal expresión de la soberanía del pueblo para establecer las directrices que guían la vida en sociedad, así como la organización y el funcionamiento del Estado. Son temas que hay que tratar de mirar. Muchas veces pues uno confunde esos términos, pero vemos que en Colombia está muy bien separado y bien demarcado, ¿ok? Sucede que Colombia, al igual que la mayoría de los estados del mundo, tiene como una base indispensable de su democracia la separación del poder público en tres poderes independientes, en tres poderes autónomos, en tres poderes, digamos que equilibrados entre sí y mutuamente respetuosos de las atribuciones del otro, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en su artículo 113, la Constitución Política del año 91, y siguiendo el principio de división de poderes, establece que son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Eso está dentro de ese artículo, el artículo 113 de la Constitución Política del 91. Por otra parte, digamos que existen otros órganos autónomos también e independientes que, digamos que contribuyen al cumplimiento de las demás funciones del Estado de manera separada, pero otra vez colaborándose armónicamente para cumplir los propósitos que se han tratado. Y cuando hablamos de esos organismos, hago referencia a organismos de control, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, la organización electoral y la organización territorial. ¿Ok? Entonces, son otras ramas que hay ahí, pero que interactúan y se complementan de una u otra manera. ¿Ok? Y pasando ya a lo que es la distinción entre el Estado federal y unitario, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Pues digamos que ahí en ese punto vamos a tener que de- explicarlo desde el siguiente punto de vista. Sucede que la existencia y la interacción de las actividades territoriales y las autoridades del orden nacional y territorial, esas, digamos que dan origen a diferentes modelos de organización del Estado. Y entre ellos, pues, se destaca el federal y el unitario. No son los únicos, pero básicamente mm, vamos a explicar, nos vamos a centrar en estos dos para diferenciarlos y ver cuál es más chévere, digamos, si, cuál es el que más le conviene a Colombia, etcétera, etcétera, ¿ok? Digamos que así como el poder del Estado se separa en distintas ramas, pues también existe la opción de distribuirlo en distintos niveles territoriales. El interrogante básicamente es si el poder se concentra exclusivamente en una parte del territorio, y digamos que ahí usualmente en la capital de ese estado, ahí hablamos de un estado unitario. Y
si se distribuye entre el nivel central y las diversas comunidades locales sobre las cuales tiene jurisdicción, pues ahí estamos hablando acerca de un Estado federal. En general, digamos que en los estados eh, se encuentra que el territorio nacional se divide en secciones territoriales que permiten identificar el nivel central localizado en la capital, así como la ubicación de los diferentes asentamientos de la población que hacen parte del estado. Y aquí entonces vamos a ver lo que son las diferencias de uno y otro. Eh, Aspectos generales de los estados federal y unitario. Entonces, en esta columna tenemos todo lo que es un estado federal y en esta otra tenemos lo que es un estado unitario. Un ejemplo de estado federal, pues son Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina y Venezuela. Colombia fue un estado federal en buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, pero decidió pasarse a un estado unitario. Como estados unitarios tenemos a Francia, a Portugal, Chile, Ecuador y Colombia. Y Colombia adoptó la forma de estado unitario a partir de la Constitución de 1886 hasta ahora. ¿Ok? ¿Qué es un Estado federal y qué es un Estado unitario? Estado federal es una asociación de estados sometidos en parte a un poder único y que en parte conservan su independencia. ¿Ok? Y un Estado unitario es el que solo posee un centro de impulsión política y gubernamental. Todos los individuos colocados bajo su soberanía obedecen una misma y única autoridad, viven bajo el mismo régimen constitucional y están regidos por las mismas leyes. ¿Ok? No es como a veces uno escucha casos típicos en Estados Unidos en donde existe una constitución única, pero cada estado maneja sus propias leyes, es como muy independiente y autónomo. ¿Ok? ¿Cómo está organizado? El Estado federal, pues digamos que en ese estado existe un Estado federal, lo que se conoce como la federación, y un conjunto de estados federados correspondientes a diferentes secciones territoriales del Estado. Y un Estado unitario, digamos que existe un único Estado representado en la persona jurídica pública de la nación, el cual está organizado en secciones territoriales, que son básicamente representadas por las entidades territoriales. ¿Cuáles son las principales características? Pues del Estado federal, el ejercicio de las funciones de ese Estado federal por la federación y los estados federados se puede representar de la siguiente forma. El Estado federal tiene una constitución política, la federación como tal, sí, y cada Estado federado, sí, tienen esa constitución política, tienen digamos que las ramas del poder público, tanto la legislativa, la ejecutiva y la judicial, tanto en la sección de la federación como en los estados federados, tienen esas ramas del poder público. Mientras que en un estado unitario, la nación, digamos, tiene una constitución política, pero las entidades territoriales no tienen su propia constitución, se rigen bajo esa única constitución que emana de la nación como tal. Existen las ramas del poder público encabezadas, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, desde la nación como tal, pero no significa que cada estado territorial va a tener o va a ejercer su propia rama legislativa o su propia rama judicial. Son únicas y digamos que se rigen por las directrices que ha señalado la nación como tal, mientras que el poder ejecutivo sí ha sido diversificado. Cada entidad territorial puede elegir gobernada, cómo va a ser administrada, etcétera, etcétera. Digamos que es lo único que tiene de autonomía los estados, las entidades territoriales. Frente a los estados federados, pues notamos que los estados federados tienen la misma autonomía y poder que la federación. Cada estado federado cuenta con su constitución política, con sus ramas del poder público, tanto legislativa, ejecutiva y judicial, mientras que en un estado unitario eso no existe. Solamente existe la rama del poder ejecutivo dentro de esas entidades territoriales, ¿no? Entonces, digamos que esa es una de las grandes diferencias eh, entre lo que es un Estado federal y un Estado unitario. ¿Ok? Bien.
Y en último, el último principio que habla acerca de la centralización política y la descentralización administrativa, digamos que en esta parte, pues resulta bien importante. mm, Ay, bueno, aunque en el punto anterior, que, permítanme, me devuelvo acá. Digamos que la división territorial del Estado tiene su base al menos en dos razones. En primera, la primera razón de esa división territorial se basa en el hecho práctico de que es imposible resolver todos los temas del territorio desde el Estado central, ¿sí? Más si se trata de un gran territorio como, como el de Estados Unidos, como el del mismo Brasil, que es un terreno muy extenso, Rusia, grandísimo en extensión territorial, y como Colombia, ¿ok? Entonces, digamos que esa parte pues, también influye en la forma en la que va a ser gobernada. En segunda instancia, el hecho político de la existencia de necesidades locales de la población que habita en diferentes puntos del territorio, digamos que entre más extenso, pues va a ser mucho más difícil de poderlo organizar. Digamos que esa distribución de la población en diferentes puntos del territorio hace que se ejerza una presión para que se resuelvan las necesidades que ellos tienen en cada sector, en cada punto geográfico en donde están ubicados, y eso básicamente hace que se desborde las posibilidades del Estado central, ¿sí? Y de acuerdo con la división territorial existente, es posible encontrar al menos dos tipos de autoridades que, que son las que se ocupan de los asuntos del Estado en su conjunto. O sea, eso se conoce como autoridades nacionales y las que se ocupan de los asuntos propios de cada una de las secciones en que se divide el territorio, que ahí es donde entran las autoridades territoriales, ¿ok? Un poquito como para reforzar el tema de las diferencias entre entre el Estado federal y el Estado unitario, ¿ok? Me hacía falta esa parte y creo que es importante, es bien relevante poderla abordar para que no vayamos a, es decir, como para que las cosas nos queden completas, ¿ok? Y ya pasando al último principio, que es el de centralización política y descentralización administrativa, digamos que este principio se adoptó formalmente en Colombia a partir de la Constitución Política del año 86 e implica que las funciones políticas están centralizadas, mientras que la función administrativa puede descentralizarse. En la práctica, este principio se desarrolló ampliamente desde los años 80 del siglo XX y especialmente desde la Constitución Política del año 91. En otros términos, el Estado en el orden nacional se reserva el ejercicio de las funciones legislativas y judicial, así como las reformas a la Constitución, mientras que la función administrativa es compartida con las secciones territoriales, en nuestro caso los departamentos, los municipios, los distritos y otras entidades territoriales como las áreas metropolitanas. Digamos que con el fin de ir brindando elementos concretos sobre el caso del Estado colombiano, es pertinente destacar la importancia de un principio que es propio de una república unitaria, ¿sí? Y ahí estamos haciendo referencia a la centralización política, pero a la vez la descentralización administrativa. Es decir, existe un mando unitario, un mando único, que es el que se encarga de generar las leyes bajo las cuales se debe regir toda la sociedad, pero se da cuenta que le es imposible desde la unidad central coordinar y manejar toda la parte administrativa en lo extenso del territorio. Y es ahí en donde dice, ok, eh, políticamente y en temas de gobernabilidad somos uno, pero en temas administrativos sí vemos la necesidad que hay que descentralizarnos y esto digamos que es conveniente en el sentido en que cada región es muy particular, cada región tiene sus propias necesidades y es ahí en donde la descentralización juega un papel importante. Pero también vemos como el tema de esa descentralización, pues deriva en actos de corrupción, deriva en otra serie de flagelos que golpean a esos territorios, los golpean tan marcadamente que se ve pobreza en unos, una pobreza demasiado extrema. Miren Tumaco, Buenaventura, Chocó,
y otros terrenos muy prósperos, pero que de pronto prosperan, no solamente porque existe una buena gestión de los mandatarios, sino porque también existe un mayor control y un nivel de exigencia mucho más amplio para ellos, y eso hace que se les exija y digamos que ahí la sociedad también hace su aporte desde los temas impositivos y se dan el lujo de exigir más servicios, más mejoras a nivel de calidad de vida, carreteras, etcétera, etcétera, y eso hace que una nación, pues digamos que prospere más que otras, pero no se entiende cómo hoy, en estos tiempos, en esta época contemporánea, está ocurriendo tanto atraso, tanta pobreza en muchos sectores y vemos como toda la parte de la región pacífica está siendo golpeada no solamente por flagelos de pobreza, sino que también vemos como en temas económicos y sociales hay gran descomposición, hay, hay temas de corrupción, de violencia, unas cosas desproporcionadas. Vemos también cómo tenemos olvidada toda la región sur, Putumayo, Amazonas, eh, parte de los llanos orientales, todo lo que tiene que ver con Baupés, Casanare, esa parte, digamos que se nota, está muy fraccionada, parece que Colombia solamente se hubiera centrado en o enfocar a todas sus baterías, enfilar a esas baterías solamente para desarrollar o generar, llevar desarrollo a la región andina. Eh, y cuando hablo de la región andina, pues abarco un pedacito del Pacífico, ciudades como Cali, Neiva, Popayán, Cauca, un Popayán muy golpeado por grandes flagelos, por estar ubicado en el Cauca. Eh, pero digamos que trata como que de salvar esas ciudades y las va llevando ahí, las va metiendo después con todo lo que es Bogotá, Medellín, todas estas ciudades que ya han adquirido cierto progreso, pero que digamos se ve como se siguen clasificando entre unas y otras, se van rezagando algunas ciudades más que otras en temas de desarrollo. Un Medellín próspero, un Medellín que va avanzando. eh, un Barranquilla que está creciendo en parte de infraestructura, en vías, en digamos que se está mostrando una ciudad pujante, una ciudad que está saliendo adelante en concordancia con otras regiones que se van quedando. Vemos un Santa Marta con problemas grandes de acueducto, de alcantarillado, eh, situaciones que cada vez la van afectando más y que no debería ser así porque digamos que la región del Magdalena es una región que es rica en minerales, sobre todo en carbón, y que uno diría, bueno, este tipo de regalías pues en algún momento debieron haber surtido sus efectos y haber hecho, haber derivado en más desarrollo en esta región, pero que como lo hemos visto pues no ha sido de esa forma, una Guajira totalmente olvidada por la nación, con todos los problemas, están concentrados allá en La Guajira y esto pues deriva obviamente en problemas sociales, políticos, judiciales, etcétera, etcétera. Entonces vemos como esa descentralización que se vio en un principio como una buena alternativa, como una buena solución, y pues lo ha sido para algunos aspectos, pero hemos visto cómo en otros se quedó completamente corto. Un tema que no funcionó para lo que debía funcionar, un tema que a hoy está completamente desbordado, un tema en donde se ve una falta de, una ausencia de gobierno y en donde pues prácticamente los corruptos se apoderaron de esos temas, de esas localidades y como que lo vemos ya como parte del paisaje, como que decimos, ah, sí, 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 Chocó, ah, sí, qué vaina, no existe gobierno allá, pero es un problema de todos nosotros, porque deberíamos apoyarnos, deberíamos estar cada vez más conscientes de ese tipo de situaciones y cómo ese tipo de decisiones o ese tipo de indiferencia lleva a que haya a que los problemas se ahonden aún muchísimo más, ¿ok? Eh, en otros términos, digamos que el Estado en el orden nacional se reserva el ejercicio de las funciones legislativas y judicial, como lo hemos visto,
así como las reformas a la Constitución. Y en esa parte administrativa, pues sí, digamos, dijo, no, hagamos un alto, esto me queda un poco difícil también centralizarlo, me queda complejo tenerlo el, dentro del poder mío como gobierno, pero vamos a darnos la pela, vamos a tratar de darle a los gobernantes locales cierta autonomía para que ellos manejen recursos, para que ellos puedan atacar los problemas que se están presentando en su región y ver de qué manera lo pueden atacar. Vemos eh, eficiencia en muchos gobiernos, pero grandes problemas en el resto y eso lleva a que digamos que la situación se agrave aún más, ¿ok? Entonces, pues básicamente lo que quería tocar el día de hoy era estos principios, era, digamos, ver qué es el Estado, qué es Colombia, cómo está conformado, pero nos falta una gran parte y es, digamos que, ahondar en cómo es la estructura de nuestro país, en, digamos que desde el punto de vista de los diferentes órganos, la rama judicial, la rama legislativa, la rama ejecutiva, cómo es esa estructura o la organización del Estado colombiano, ¿ok? Para eso les voy a publicar un muy buen material, eh, digamos que se encarga de especificar cómo son esas ramas, qué, qué la conforman y cuál es el alcance dentro del Estado colombiano, esas ramas del poder público. ¿Listo? Pues por el momento no es más. Quiero agradecerles la atención prestada y pues nos estamos hablando para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro espacio, ¿ok? Les agradezco muchísimo la atención y quedo atento a sus comentarios, ¿ok? Muchas gracias, que pasen bien.